hacer el práctico o no? O sea, digo, Te dice ahí en Para el hacer EVA no. que las clases de OpenFin que se va a trabajar la semana es la 4, la 5 y la 6. Por lo menos dice esa nueva. sí, no, obvio, pero digo, para hacer el práctico no es necesario, capaz que para el teórico después capaz que sí. Pero viene otra práctica después de eso. Sí, Ah. viene un práctico que es más tipo número real en realidad. Claro. Como que está, claro, capaz que el orden está medio raro. Ahí. Ahí va. Porque esas clases son grabadas de hace mucho, de antes, De 2017. puede ser. Dale, y ahora te confirmo. Ah, Claro, si quieren ahora vemos. Boludo, yo no me les- gusta. No, les iba a decir que el primer práctico fue tipo repaso. Este práctico ya es el que arrancamos, aunque son temas fundamentales, tipo los más básicos, no es exactamente repaso, es ya tipo iniciando, digamos, los temas del curso. ¿Ok? Claro, yo como dejé el liceo hace bastantes años, el práctico 1 en realidad me sirvió para ver qué temas buscar en YouTube y ponerme al día. Pero bien. Está bien. Me había olvidado de todo. Si vieron las clases de OpenFin de Miquel, habrán visto, tipo, ya toda la introducción que hace de conjuntos. Él es un experto en teoría de conjuntos, hace todas estas cosas. Y les presenta todas las nociones básicas de teoría de conjuntos. La idea es sencillamente, o sea, en realidad lo que tienen que aprenderse más bien es la notación, porque los conceptos son medio sencillos. O sea, estamos hablando en teoría de conjuntos, elementos y conjuntos, lo que él le llama tipo carpetas que contienen capaz archivos u otras carpetas, y vos tenés elementos conjuntos, y vos decís que el elemento pertenece al conjunto con este símbolo. ¿Sí? Por ejemplo, el 0 pertenece a los reales, lo que estamos diciendo, el 0 es un número real. Por ejemplo, el -1 pertenece a los enteros, estamos diciendo el -1 es un entero. Un cuarto no pertenece, es cuando el tacho un símbolo como les mostré en la clase pasada, cuando creo que el viernes mostré, cuando tacho un símbolo estoy diciendo no. Entonces acá no pertenece a los naturales. Un cuarto no es un número natural. Podrá ser un número real, podrá ser un número racional, pero no es un natural, tampoco sería un entero. Este es el símbolo del que parte todo. Después, ¿qué podemos inventar? Podemos inventar, digamos, relaciones entre los conjuntos mismos, ¿no? Por ejemplo, Lo de inclusión y eso. ahí va. Dos conjuntos entre sí pueden estar relacionados por la relación de inclusión. ¿Qué quiere decir la relación de inclusión? Que esto se lee A incluido en B. ¿Qué quiere decir? Que para todos los conjuntos de A también pertenecen al conjunto Bueno, B. esto quiere decir, si un X pertenece a A, entonces también está en B. Y eso para todo X. Ahí va, para todo X. Sí, esto de manera genérica. Para todo X contenido en A, porque también pueden haber X contenido en B. Bueno, valores contenidos en B que no están No, en en A. realidad, o sea, en realidad no tengo que poner para todo X perteneciente a A. Bueno, esta notación a veces se simplifica como para todo X perteneciente a A. Pero en realidad es todo X del universo. Si el X pertenece a A, entonces X pertenece a B. X puede ser alguien que no pertenece a A. Lo que sé es que si pertenece a A, entonces pertenece a B. Eso es lo que me da la relación de inclusión. Capaz que también vieron ahí entonces que, a ver, si A está incluido en B y B está incluido en A, ¿qué conclusión sacan? A es igual a B. Igual, es igual a B. A es igual a B. O sea, lo Para que estoy todo diciendo es que si un X está en A, entonces está en B. Y si un X está en B, entonces está en A. Entonces A y B tienen los mismos elementos. Porque un elemento o está en los dos o no está ninguno. Y en teoría de conjuntos, lo que define a un conjunto
son sus elementos, nada más. Si dos conjuntos tienen los mismos elementos, son el mismo conjunto. Capaz que uso notación diferente, capaz que en un momento le llamé A, capaz que en un momento le llamé B, pero son la misma cosa, puedo relacionarlas por la igualdad. ¿Y operaciones entre conjuntos? ¿Conocen alguna? Sí. A ver, que no los estoy escuchando bien, espera un segundo. Estoy con micrófono nuevo, espero que se escuche. Sí, se escucha ahora. ¿Qué operaciones entre conjuntos conocen? Operaciones con matrices, pues también. La clásica suma. ¿Suma de conjuntos? O era resta. Bueno, se podían juntar dos. Creo que se podría entender unión. Esa. Se puede entender como suma de conjuntos en general, es la unión. Esa. Con esa típica U. La U es la unión. Y la resta intersección. No, la resta es diferencia. Resta también hay una cosa que vamos a ver. La intersección, a veces en algunos lados se le ve como que es como el producto o algo así, pero no, en realidad hay otro producto. En realidad no hay exactamente una correlación exactamente de las operaciones que ustedes conocen: suma, resta, multiplicación, división y las operaciones que hay entre conjuntos. Unión quiere decir sencillamente, o sea, estoy definiendo que un X pertenece a la unión si pertenezco a A o pertenezco a B. ¿Se acuerdan de este símbolo? El símbolo de O. Eso quiere decir O. Que se lo hace para arriba también, tipo la flechita apuntando arriba. Para arriba, o sea, mirando para arriba igual que el de unión. O sea, tiene el huequito para arriba. O sea, unión quiere decir, estoy acá si estoy en A o en B. O sea, va a tener todos los elementos que tenía A más todos los elementos que tenía B. Y naturalmente también todos los elementos que estaban en ambos a la vez. Si es que había... Dibujando con circulitos queda muy claro. Les digo de ayuda. Los diagramas de Venn. Los diagramas, como que aparece ahí. Si este es A, este es B, entonces... AB es todo. Aunque hay que pensarlo los diagramas de... Hay que pensarlos estos diagramas porque hay gente que malinterpreta lo que quieren decir. Ahora les muestro un segundo. ¿Qué otra operación tenemos? Ahora, bueno, intersección. ¿Qué? Intersección. A ver, voy a seguir con la intersección. Para estar en la intersección, ¿qué tiene que pasar conmigo? X pertenece a A y a la vez pertenece a B. No, tengo que estar en A y en B. Bien, entonces el dibujito se me va a cambiar un poco. Ahí lo que me va a pasar es que acá es A intersección B. Estas son las más básicas, en realidad las que están definidas todas. Para relacionar conjuntos entre sí. Ahora, hay algunas más que aparecen en el práctico. Producto cartesiano. Claro, también aparece la diferencia. Después aparece el producto cartesiano, que ya les muestro exactamente cómo es, porque lo que obtenés no es exactamente un conjunto igual que A o B. Tiene un pequeño detalle. Claro, que a diferencia a veces lo escriben de maneras diferentes. O sea, sí, producto cartesiano es el que me confunde un poco, porque toma pares y cosas raras. Diferencia a veces lo escriben... O sea, creo que en este práctico está siempre escrito así. Con una barra. Ahí va, con barra. Y la barra, noten que es tipo... En general, cuando ustedes tienen barra, tienen la que está inclinada así. Como esta es tipo la de división. Está inclinada para allá. Esta está inclinada Usamos como la del HTTP.
Ni siquiera sé cómo la escribís en la computadora. Sé que está, la podés hacer, pero no me acuerdo ni cuál es. Sí, es la misma que se usa en las direcciones de internet, HTTP, se pone esa. Ah, es esa. No. No es la otra. Dirección. Cuando haces el HTTP de la barra debería ser esa. Ah, no me cuenta. Sí. Bueno, En inglés es slash, pero no sé en castellano ni idea. Igual la de una dirección de un link no es la misma que esta. Por ejemplo. ¿No? Esa Me parecía que era esa. a veces lo escriben así. Lo escriben como A menos B. O sea, claro, te hacen la directa relación con la operación de resta. Es como que a le sacás B. Es literalmente eso. O sea, X pertenece a diferencia B, sí. X pertenece a A y X no pertenece a B. Ahí va. ¿Okay? Es lo que está en A, pero no está en B. Saco todo lo que está en B. Perfecto. Entonces, con representación de dibujitos, este es A, este es B. A diferencia B va a ser esta lunita de acá. Una pregunta. ¿A dónde se sube esta clase después? Ah, sí, la otra vez me habían preguntado. No se subieron por error, lo que pasa. Se están grabando, pero no se subieron por error. Están en el IVA. ¿Cuál es? Ah, en el EVA. No preguntaba cómo no se Están había en subido el la otra IVA, vez. van a la semana en cuestión de la clase que quieren ver. Dentro de esa semana hay una pestaña que dice videos y materiales de las clases. Sí. Y entran Ah, ahí, bien. encuentran las clases de la gente y en alguno dice clases de práctico de Fabricio o algo así. Ah, pero son prácticos, teóricos no. Las de teórico creo que están. Las de teórico lo que pasa es que tenés en un buen fin. Ah, vos decís sí, específicamente las de... Creo que las De están algún grabando. profesor. A ver, déjame ver. Sí, las están grabando. Yo Gustavo estoy graba grabando. todas las clases. No sé si Sí, Las las sube Gustavo porque no me sí, he pero fijado. los demás no sé. de Juliana. Si acá dice que... Ah, no. Están en las notas de teórico de la clase de Viviana. Están las versiones de teórico de Juliana y las versiones de teórico de Gustavo. Es verdad. Los de Gustavo teórico yo en realidad fui subidos 2 nomás. Después como que no subió más. El lunes sé que no daba clase. Pero, por ejemplo, del viernes no. Bueno, no, claro, que capaz que no hubo más clases. Ah, ¿Cuándo tiene? Juliana sube a YouTube. es bueno saberlo. Y existe una operación más que en realidad no les aparece. Creo que no se les aparece en ningún lado acá. Creo que en el... Sí, no se les aparece en El ningún producto lado. cartesiano. No. Que en realidad no es exactamente una operación como nosotros, porque no es relacionando dos conjuntos. ¿Qué pasa si yo agarro un conjunto y escribo esto? Le escribo la C arriba. ¿Qué quiere Ay, decir? yo sabía eso. Complemento. A complemento. Esto quiere decir lo que no está nada. Es una especie de B e intersección. No. Que en cierta manera después lo que pasa... No, pero también tenés que incluir el universo. ¿Cómo? Ah, los que relacionan con el universo, ¿cierto? Ahí después, o sea, lo que pasa es que en realidad... De omega. A sin B, en realidad esto lo podés mirar como A intersección complemento de B. Es otra manera de decir lo que está en A pero no en B, es otra manera de decir como lo que está en A y está en B complemento. Dale. Okay. Cada vez igual no lo van a usar, no se lo ponen, porque además hay un detalle con el complemento de que técnicamente el complemento de un conjunto no necesariamente es un conjunto, porque no puedo agarrar de todo el universo lo que no estará. Pero ahora vamos a ver, esos detalles no se preocupen. Si ustedes en algún momento ven tipo, la C ahí arriba apoyando, sencillamente quiere decir lo opuesto a estar en A. Es decir, lo que no está en A. Y, ¿Okay? pero, pregunta, ¿cómo se vería eso en un diagrama, digamos? El diagrama de Venn.
diagrama de Venn sería como... El famoso omega. A y A complemento. Perfecto, gracias. ¿Alguien sabe cómo hacer que cuando alguien habla no aparezca la pantalla con la cara de la persona? Doble clic Podés en el fijarla al Creo que podés profesor. apretar fijar. Creo que Ah, ok. Problemas técnicos. Lo que pasa es que yo ahora, como dentro de una cuenta institucional, yo nunca tengo idea si lo que estoy viendo es lo que todo el mundo puede ver o si lo veo solo yo porque... Claro. Pero no sé. No, pero yo de pronto estoy tomando nota del pizarrón y me parecía, cuando alguien habla, aparece la cara de la persona y como que se me dificulta. Sí, pero me suena que por fijarse fijaba y quedaba fijo. Punto. Perfecto. Bueno, entonces está el ejemplo 2, o sea, voy a montar dos ejemplitos del ejercicio 2. Estoy en la parte 1, o sea, naturalmente en la parte 1 de conjuntos. El ejercicio 2, por ejemplo, da algunos conjuntos, que los define así. Y ahora voy a ir en más detalle qué es esto. Esto es la definición de un conjunto por comprensión. ¿Esta es la comprensión? Siempre me confundo cuál es comprensión y cuál es extensión. Esa es extensión. Es extensión. Extensión. Lo que pasa es que además del nombre de las palabras no saco nada. Por el momento no me voy a preocupar por C. Bueno, esta es la manera, me dijeron por extensión. Sí. Te estás extendiendo, pones todo uno por uno lo que ocupa. Por extensión lo que hago es sencillamente nombrar un conjunto entre corchetes y adentro pongo los elementos separados por comas. Bien. Es tan sencillo como eso. Y voy nombrando todos uno a uno y me queda definido el conjunto. Estoy hablando del conjunto A, NA, estoy hablando del conjunto que contiene al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5 como elementos y a nadie más. Entonces, ya si me preguntan, ¿el 6 pertenece? No es que, no sé, capaz que pertenece. No, el 6 no está en A. ¿Ok? El 0 tampoco. Nadie más que no esté mencionado ahí. Muy bien. Entonces, si les pregunto las operaciones básicas que habíamos visto antes, A unión B, ¿quiénes va a contener? Serían todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son bastante sencillos los de este ejercicio. A intersección B, ¿a quiénes contienen? Los que son en común, 3, 4, 5. Y el 6 ya no. Porque no está en el primero. Naturalmente la intersección va a tener menos elementos que ambos de estos. Y la unión va a tener más elementos que ellos. Tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando es la unión, por ejemplo, del A y del C, viste que hay un salto, porque hay dos números, por ejemplo, tipo el 6 en realidad es que no está. Salta de 5 al 7. Por ejemplo, la unión del A y el C. Del conjunto A y el conjunto C. Tengo que ponerlo tipo con unión, ¿no? Cuando lo escribo. ¿Cómo, perdón? Lo pongo como, o sea, no lo pongo todo escrito. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Sí, lo escribís así. Ah, sí, yo pensé que tenía que ponerlo con unión. Lo podés definir por extensión listando cuáles son sus elementos. No tiene por qué estar, podría ser... El 3, 4, el 80. O podría acá poner el conjunto vacío es un elemento de B. Porque en teoría no tiene por qué darse el caso de que los elementos de un conjunto sean todos del mismo tipo. O sea, cuando se lo explica mejor Miquel en el OpenFIG, pero o sea, todos los conjuntos que vamos a ver en
en el curso van a ser conjuntos, tipo que se porten lindo, van a ser conjuntos como A, que los elementos son todos del mismo tipo y siguen alguna regla para definirlos. Pero en un principio no tiene por qué ser así. En un principio puedo tener un conjunto como este, que los elementos son el 3, el 4, el conjunto vacío, el 6 y el 7. Está bien, gracias. Pero técnicamente, perdón, aunque no se escriba nada, ¿no contienen todos al vacío? Ahí va, contienen, sí, o sea, y pertenece a A, X está contenido en A, el vacío está contenido en A para cualquier A. Eso es una linda observación. ¿Por qué? Porque es cierto que si alguien perteneciera al conjunto vacío, estaría en A. Pero nadie pertenece al conjunto vacío. Entonces esto siempre en realidad se cumple. Esto siempre es cierto. Ya hice la unión, la intersección, la diferencia entre A y B. O sea, 1, 2. El 1 tiene que estar. ¿eso se lee como todo A que no está en B o todo B que no está en A? Se lee A diferencia B. Quiere decir, sí, todo lo que está en A que no está en B. Ahí va. Bueno, el 1, el 2 y ya los otros 3 están en B. Entonces, hasta ahí llegué. Tengo un conjunto de 2 elementos. Hasta acá todo lindo. Sí. Claro, y acá les digo que se genera el problema con el complemento, que si yo les dijera A complemento, ¿quién es? En realidad es medio... Porque ¿dónde tomo el universo de quiénes son los elementos? De dónde estoy tomando los elementos. 0 no está, el 6 no está, ahora también el conjunto vacío no está, los reales no están. Todo lo que puedas nombrar que no sea el 1, 2, 3, 4 y 5 no están. Entonces, en realidad porque eso A complemento se leía como todo lo que no está en A. ahí va. ¿Y quién es en realidad mi universo de cosas? No me lo definí. Bien, esto que les mostré acá es la manera de definir conjuntos por, como dijimos, era de extensión, ¿no? Sí. Después está la manera de definir por comprensión. Que podemos definir un conjunto diciendo, por ejemplo, podría haber definido A como, ¿cómo lo podría haber definido con comprensión? A ver si alguien ya sabe cómo iría la mano con eso. ¿Con qué, perdón? ¿Cómo lo podría definir de otra manera? Los naturales. Por un intervalo. Como un intervalo. ¿Tiene pertenecientes los naturales? Ahí va, como un subconjunto de los naturales, lo defino. Al que es igual de un conjunto de 1 a 7. Es mayor o igual a 1, pero menor o igual que 5. Ahí va, pues, bueno. 1. Una manera. Esta es la manera de hacerlo por comprensión. Vos decís, los elementos de cierto conjunto que cumplen cierta propiedad. Estos dos puntos se leen como tal que. ¿Ok? Me olvidé de hablar un poco de nuestros conjuntos base de los que usamos. O sea, supongo que todos saben que esto quiere decir los naturales. Que los naturales vamos a tomar en cuenta el 0, son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. El 0 es un natural. Después tenemos al z, que eso incluye a los negativos. Después tenemos a los racionales. Esto es lo que capaz lo que han escuchado menos. Son los que tienen la forma
cociente entre dos, los puedo expresar como el cociente entre dos números naturales. Estos serían los racionales. Y después tenemos los reales. Que esto van a incluir todos los números de la recta real. ¿Sí? Inclusive los irracionales. Por ejemplo, las raíces de los números enteros. Todas están en los reales. La Z sería como naturales, positivos y negativos, mal dicho, digamos. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se le llama? Entero. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo se le llama al de la Z? Enteros. 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 Se llama enteros porque no tienen coma algo. Es como todo lo que está, todos los números reales, pero que no son coma algo, sino que caen justito. No me salía la palabra. Caen justito en donde hay un número. Y B, si lo que hubiera que definir por comprensión, muy parecido, también es un subconjunto de los naturales, pero cumple una propiedad diferente que podría decir 3 menor o igual a n menor o igual a 100. Hubiera estado bueno que en el ejercicio 2 les pidan definir los conjuntos que encuentran por comprensión. ¿Ok? Entonces ahora quiero dejarle algo claro porque capaz que en el ejercicio 3, que es el que voy a hacer ahora, algo marea. Miren el 3A. Este es un conjunto definido como recién lo vimos. Por una propiedad por comprensión de manera muy sencilla, o sea, un subconjunto de los naturales, vamos a estar hablando. Estamos hablando de naturales tales que son menores o iguales a 5. Esto va a ser como pero esencialmente esto es un subconjunto de naturales. Después en el B, que eso es lo que ya alguien se me confundió antes. Alguien vino y me escribió, esto es igual al conjunto formado por el 0, el 1, el 4 y el 9. ¿Esto está bien? No. ¿No? ¿Cuál es el No, conjunto? lo que hice fue pasar la raíz cuadrada, Uno, el uno, 2 dos, tres. como raíz cuadrada al otro lado. 4 y 9 serían 2 y 3. Porque La confusión acá surge de que aparece el n cuadrado, ¿no? Entonces pensás que en realidad capaz que el conjunto está formado por los n cuadrados, ¿no? Del 0 al 3 es, si no me equivoco. Ahí va. Porque n pertenece a los naturales, hay que recordar. Bueno, eso pertenecía a los naturales también. Claro. No, Pero 4 cuadrado da cuadrado 16, por es ejemplo. 16. Claro, pero el conjunto es de los n's, ¿sí? Tales que n cuadrado menor o igual a 12. El n cuadrado solo lo menciono para darme cuál es la condición que los n's tienen que cumplir. Pero no es que los n cuadrados son parte del conjunto. El n cuadrado es solo para poder expresarme la condición. ¿Ok? Lo que está después del tal que, eso no es parte del conjunto. Es solo para indicarme la condición que cumplen los elementos del conjunto. Entonces los n cuadrados no van a estar. Son los n. Tengo una duda. Es como el conjunto formado por los naturales tales que s natural al cuadrado es menor o igual al 12. ¿Ok? Profe, tengo una duda. Tengo una pregunta. Vos cuando pones un tipo, por ejemplo, del 0 al 5, sin poner uno de cada uno de los números, ¿pones un punto y coma o solo una coma? Hasta donde yo sé, solo una coma. Ok, gracias. Aparte, yo no sé si... Claro, yo que sé, capaz que los que hacen programación, no sé, usarán lenguaje de programación que tienen que poner punto coma entre cuando definen un conjunto. Yo siempre me confundo en eso, por eso pregunto. Profesor. Bueno, sí, sí. Cuando estás escribiendo sencillamente lenguaje matemático, así nomás, en un pizarrón, creo que la convención es sencillamente poner una coma.
Profesor, ¿Sí? si yo no pongo el 0 en el conjunto, está bien igual, ¿no? ¿El 0 es un natural? Sí, Sí, para nosotros. ¿Y su cuadrado es menor o igual a 12? sí, obvio, pero digo, porque como hay profesores que a veces no lo cuentan al 0. Creo que eso es una convención vieja, creo. Creo que ya casi nadie lo usa. Bien. O sea, es verdad, antes había mucho debate, al 0 hay que considerarlo como natural o no. Creo que siglo XXI ya es muy raro que no se considere el 0 natural. Bien, bien. Una consulta sobre la parte 1 de conjuntos. Después cuando se ponen ahí que ya son 3 cosas que hay que hacer, pues simplemente vamos en orden de izquierda a derecha y vamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, claro, por ejemplo, en la parte 1 del conjunto, por ejemplo, K, que es A menos B, unión de B menos A. Hacemos cada uno por su lado y después hacemos la unión de lo que obtenemos. Seguís el orden de los paréntesis. O sea, hacemos igual que para las operaciones comunes. Primero Sí. la parte complicada de paréntesis y multiplicaciones y a lo último la suma, por así Si no hay decirlo. paréntesis, seguís el tipo como lo lees. Ahí va, de izquierda a derecha, está. Igual creo que siempre ponen paréntesis. Por convención siempre ponen paréntesis. Y si no, voy de izquierda a derecha, por orden. O menos, o sea, ¿ves el H que no te ponen paréntesis? Sí. Bueno, eso es Ahí va. porque te da lo mismo. Porque Claro, la unión eso es verdad. es una operación, ¿cómo se llama? Asociativa. Ay, sí. Ahí va. O sea, te da lo mismo que cuál es el primero. Perfecto. Pero el I ya te ponen porque no sería lo mismo hacer A unión B intersección C que A unión... Claro. No, creo que justo te da lo mismo. Creo que justo acá te da lo mismo. Pero casualidad. Podría no dar, o sea, si mezclas uniones Seguro. y intersecciones, no te tendría por qué quedar siempre lo mismo. Perfecto. A ver, verá, déjame ver. De intersección C. No, perdón, no te da lo mismo. No te da lo mismo. El I no es lo mismo que estuvieran o no estuvieran los paréntesis. ¿Qué era la palabra conmutativo? ¿Para qué se usaba? Espera un segundo. Salud. Mutativo. Salud. Gracias. Salud. Mutativo igual era ¿cómo que se llama? Después lo busco. Pero lo tenía acá acá escrito con un asterisco, no me acordaba qué era. ¿Pero lo tenías en conjuntos? No sé, lo anoté acá como una duda, se ve que en algún momento lo escuché y me quedé. En algún teórico capaz que lo escuché. Conmutativo, No 1 más 2 es igual a 2 más 1. Ahí va, que se podía, bueno. Que se conmutan los términos y es lo mismo. Era reversible, ahí va. Capaz que lo tenía marcado por eso, porque es parecido a lo que estábamos hablando. ¿Qué iba a decir? No, sí, estaba explicando esto. Entonces, después, cuando le ponen el C, que este terminó de confundirlos a todos. En un principio. Es menos 1. No me salten a explicar ya quiénes son los elementos. Dígame, ¿este es un conjunto, en un principio, sería un conjunto de naturales, necesariamente? No. No. Recuerden que Solo si es par. ¿Enteros? Recuerden que los puntos quieren decir tal que. O sea, quieren decir tal que cumplo tal condición. Entonces, cuando lean este conjunto, van a leerlo como el conjunto formado por los elementos de esta forma, tales que cumplen esta condición. Bueno, internamos al profe. ¡Salud! Disculpen. Entonces, en general, siempre lo que está a la izquierda es lo que realmente forma el conjunto, ¿sí? Lo que está a la derecha, porque después de estar a la derecha de los dos puntos, estoy diciendo tal que esta cosa. Es solo para dar una condición. Entonces, este conjunto no tiene por qué ser de natural, ¿sí? Y efectivamente no va a ser. No, porque hay un negativo y si n es impar. Ahí va, esto quiere decir el conjunto formado básicamente por
Menos 1 a la 0, menos 1 a la 1, menos 1 a la 2, menos 1 a la 2. Bla, 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 bla. De acuerdo, por todos los naturales. ¿Cierto? ¿Qué tal? Resulta igual que muchos de estos están repetidos. Claro. Más exactamente, tipo para todos los pares me va a quedar igual a 1 y para todos los impares me queda menos 1. ¿Sí? Cuando resumimos, en realidad son 2. ¿tá? Ahí va. Entonces este conjunto en realidad tiene solo 2 elementos, que no son todos naturales, no son naturales en un principio. Porque ya hay una persona que se va a confundir, pensaba que este era un conjunto de naturales, o sea, me lo leía al revés, me lo leía como los n naturales tales que menos 1 a la n. Claro. Y no entendía nada, porque ¿qué pasa? Que menos 1 a la n no es una condición, tal que menos 1 a la n. Menos 1 a la n, ¿qué? O sea, por una cosa que te diga menos 1 a la n menor a 5 o algo así. Claro. Esto sí es una condición, pero menos 1 a la n sí suelto, no. Esto es más, esto es nada. Esto no está definido nada. ¿Qué es esto? Tal que menos 1 a la n, ¿qué? Esto es un error de sintaxis. Profe, una pregunta. ¿Sí? Sí, tengo una pregunta, pero ahí consideramos en esa, en la C, consideramos todos los n que podrían usarse. Sí. O sea que N el puede conjunto ser son naturales. cualquier natural. Claro, pero entonces el conjunto de solución serían los naturales. ¿Cómo? ¿El conjunto de conjunto solución qué? serían los naturales o solo uno y menos uno? O onda el resultado de esa No. exponencial. No, justamente. No, los naturales son todos los naturales. ¿Sí? Pero el conjunto está formado por los resultados de hacer menos 1 a los naturales, elevado a un natural. Claro, pero el conjunto no serían, tipo, en ese sentido, ¿no? Si estás hablando de n, no serían todos los naturales que sean impares. Perdón, digo que sean pares. ¿Cómo, perdón? Que el conjunto de solución no serían todos los números naturales que sean pares. No hay conjunto de solución. No hay conjunto de solución, es el conjunto que te definieron ahí. Perdón, el conjunto quería decir. Pero igual solo es n el que pertenece a los naturales. O sea, el resultado de esa exponencial puede ser Esto real. quiere decir, ¿X pertenece a ese conjunto? ¿A este bicho? Sí. X es igual a menos 1 a la n con n un natural. Eso es lo que quiere decir lo que está escrito acá. Es el conjunto tal que sus elementos son los que se pueden escribir como menos 1 a la n y n siendo un natural. Eso es lo que quiere decir. Es diferente a como escribimos antes el conjunto. ¿Sí? Entonces los elementos van a ser el 1 y el menos 1. Ahí va, porque entonces, ¿qué pasa? X pertenece, vamos a llamarle que conjunto A para simplificarnos la vida. X pertenece a A, si X... Pero si menos 1 es parte de la solución, no significa que tipo, está mal porque n menos 1 no pertenece a los números naturales. Menos 1 es igual a menos 1 a la 1 y 1 es un natural. Sí, pero menos 1 no, y lo que se busca es saber cuánto es n o no. No. ¿Por qué se busca saber cuánto es n? El conjunto Porque está dice formado tal por que los n menos pertenece a los n. naturales y menos 1 no pertenece a los naturales. Pero no tengo ninguna condición sobre menos 1 a la n. Tengo una condición sobre el n. Y acá el n es 1. Si dijera menos 1 a la n igual a n, ahí sí tendrían que ser solamente los pares, porque n sí tiene que pertenecer a los naturales. Pero no hay ninguna condición. O sea, n tiene que ser un natural, pero la solución no tiene por qué ser natural. Claro, o sea, los Son naturales. los menos 1 a la n.
Los n Claro. no. Claro, entonces O sea, el conjunto solo es menos es menos 1 uno sola n. a todos los naturales. O sea, no importa si el resultado de esa. No me sale la palabra, no importa. No importa si el resultado no es natural. El n está para darte la condición que tiene que cumplir el elemento, que tiene siempre la forma -1 a la n con n natural. Pero el n no es el elemento del conjunto. El n está para darte cuál es la condición sobre el elemento del conjunto. -1 pertenece al conjunto porque -1 cumple la condición. -1 es igual a -1 a la 1. Y 1 es un natural. ¿Ahí me entienden? Yo creo que esta manera es más fácil de verlo. -1 está porque -1 es -1 a la 1. Y 1 es un natural. ¿Alguien sigue sin comprenderlo? Lo repito. ¿Alguien sigue sin entenderlo ahí? Se entiende, se entiende. Podés hacer el D, porque me quedé trancada en ese. Y el D es resolver una ecuación de grado. En el cálculo anterior. ¿Cómo es? Perdón. No, esto estaría mal. Porque x cuadrado menos x más 2 no es una condición. X cuadrado menos x más 2 así suelto no puede ser verdadero o falso. Ahora, x cuadrado menos x más 2 igual a 0, eso puede ser verdadero o falso dependiendo de x. Bien, entonces, el conjunto este va a estar formado por números reales tales que cumplen esta ecuación. Entonces yo me fijaría primero quiénes cumplen la ecuación para poder ver mis candidatos. ¿Sí? Resuelvo esto haciendo la baja. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que me queda una raíz de un número negativo, ¿no? ¿Cierto? Sí. Esto no es un real. O sea, cualquiera de las dos raíces tiene dos raíces. Pero son números complejos. Que no nos importan para este curso. Para este curso, tipo, si es complejo no nos importa. El tema es que sabemos que no es real. No son reales. Ya está, es eso. ¿Y qué pasa si no son reales? Conjunto vacío, entonces. Conjunto vacío, podemos poner. Punto vacío. Bien. Bueno, yo pondría esto es igual al conjunto vacío. Pueden ponerlo así, o pueden ponerlo así. Pero no las dos, ¿no? ¿Cómo? No las dos. No, Tipo, la son- llave. pone Ah, una. ok, me lo escribí mal, entonces, gracias. O sea, le quiero hacer claro, la solución hubiera sido diferente si esto me decía x perteneciente a los reales, hubiera dicho x perteneciente a los complejos. Ahí sí me hubiera quedado una solución no vacía. Pero como dice reales, bueno, no tengo raíces reales. Entonces nadie cumple. Estoy diciendo, los x reales, tales que cumplen esta condición. Ningún x real cumple esa condición. Así que no hay nadie en el conjunto. ¿Me entienden? Sí. El 1-4 es horrible. Lo que pasa es que además me di cuenta de que la mitad de la gente que entró a este curso no se acuerda. ¿Cómo? Ese está nefasto. El 1-4 lo que pasa es que me gustaría dar algo de funciones,
seguro 1.4 no me da el tiempo, porque el 1.4 me di cuenta de las otras clases que di con la gente teórico, pero nadie se acuerda nada de trigonometría. trigonometría. Y hay gente que ni siquiera dio trigonometría, creo. Dale al final de la clase, si no. Entonces, Sí, está- lo que Yo yo no le lo di, decía. yo no di trigonometría. No entiende nada. Seguí y después la última y fue. ¿Alguien tiene específicamente alguna duda? En YouTube hay 1000 de Ese videos sobre ejercicio le digo trigonometría. al final. Está nefasto el 1.4. Le debo decirle a Micaela como si los resultados que tenía le dieron bien. Pa, Em, dejaron bien les abajo. tiro un pique, el seno de algo por pi da 0, me parece, siempre. El seno de algo por ti. Sí, da 0. ¿Es correcto eso? Un pique. Y creo que el coseno también o da 1 o algo así. El coseno Da da uno 1. menos uno. Se va alternando. Da 1. Claro, porque si haces el Claro, el círculo círculo trigonométrico. trigonométrico, Háganse claro. un círculo trigonométrico que si lo hacen bien, les queda clarísimo todo. Les recuerdo un truquito medio bobo, pero. ¿Cómo era? Ah, la tablita. Yo se lo mostré a lo que tuvieron en el taller. Seno de. Eso es solo para acordarse, pues, si necesitan. Esto me quedaba. No, perdón. Cualquiera. Pregunta, ese tipo de tablas y todo eso no lo vamos a poder usar en una prueba, ¿no? ¿Cómo? No vamos a poder usar ese tipo de tablas en una prueba, ¿no? No la puedes usar, te la tenés que acordar. Ok. Que te va a servir. O sea, igual, Para mí, si son ingenieros, tienen que acordarse senos de ángulos, los ángulos básicos y cosenos. mi única preocupación es las parciales y los exámenes cuando agarran y te meten cosas así. Lo único que me estresa. No se pueden recibir de ingenieros si no saben cuánto es el seno de 45 grados. ¿Sí? Tienen que saber que esto te va a dar 1 sobre raíz de 2. O sea, lo mismo que lo que está arriba. Esto es igual a 1/2. Bueno, esto no cambia, esto no lo puedo simplificar, es raíz de 3 sobre 2. Y esto es sencillamente 1. Porque esto estoy hablando de 90 grados. O sea, estos números básicos, tipo, se los tienen que acordar. Capaz que no mañana, pero digo durante los próximos años se los van a tener que aprender. No sé. Les defino lo que es el producto cartesiano y pasamos a la definición, ¿vale? En el producto cartesiano siempre tiene que quedar un área, o sea, lo que vendría a ser algo bajo de como que se pueda considerar un área, o pueden ser, en este caso, rectas, así. Sí. ¿Pero cómo, perdón, repetime? Que si en el producto cartesiano siempre tiene que quedar algo que vos puedas calcularle el área, que vendría, o sea, que estarían, ahí en esa área estarían todos los pares. O sea, siempre tiene que quedar algo así o puede no quedar. No entiendo lo que te refieres con área. Claro, viste, porque pone el Miquel, pone pares de, yo qué sé, de 2 al 6 con los pares de NI de 1 a 8. Entonces, te quedan todos cositos. Tipo, te queda un rectángulo y de área. El área del rectángulo. Cuando digo área me refiero a eso, ¿no? Sí, pero entonces, ¿cuál era la pregunta con respecto a esa área? Que siempre tiene que quedar algo así como abajo de algo, o sea, o pueden quedar tipo puntos, así, pero un punto solo o ningún punto. Te podría quedar un punto solo. El producto de un punto por un punto es solo un punto. Claro. Sí, igual, o sea, lo que pasa es que esa representación es si realmente podés tipo, nombrar los elementos del conjunto, los conjuntos que estás haciendo el producto cartesiano, tipo en una recta.
Ahí va, como en el Capaz, ejercicio capaz este. que tu conjunto inicial es tipo inordenable. O sea, es algo que no tiene ninguna forma. Entonces ahí la representación, claro, ahí te falla. Pero sigue existiendo Vale. naturalmente el producto cartesiano. Vale. Gracias. Ok. No, estoy mirando los que vos me mandaste. Las soluciones que me mandaste creo que están bien. Me mandaste otro también, ¿no? Me habías mandado dos. No. Tengo punto con vacío a intersección de A unión menos A. Está bien. Está todo bien. Pero ahí están hablando del práctico 1. Sí, ella mandó ejercicios. No me voy a matar con el que aparece el trigonométrico. Si quieren después alguien me pregunta. Les sirve saberse la tablita. Les recomiendo que si algún día se aprendan cuánto vale. Capaz que no necesitan usar la tablita para acordarse. Yo lo digo porque la tablita es medio mnemotécnica. Igual tampoco es tan bonita porque, por ejemplo, se saltean el 5. ¿Por qué se saltea el 5? No sé. Resulta que es así. Alguien se dio cuenta que se podían ordenar de manera más o menos linda, siendo así. Que no es del todo linda. Pero de algo sirve para acordarse. En general es muy raro que les encuentren tipo seno de pi dividido 5. Porque en general tipo dividir la circunferencia en 5 pedazos, múltiplos de 5 es medio raro. El 6 y el 4 los obtienen dividiendo entre 3 y entre 2. Pero ya tipo ángulos muy complejos como dividir entre 5 es medio raro que aparezcan. Que se les aparezcan normalmente. Y como decía, el producto cartesiano es otra manera de definir un conjunto a partir de otros dos. Pero claro, el conjunto que te queda no es de la misma naturaleza que el con el que arrancaste. A por B va a estar formado, o sea, voy a decir, definirlo así. Un par ordenado AB pertenece al producto cartesiano de A por B, sí. A pertenece a A y B pertenece a B. ¿Ok? Pero tiene forma de par ordenado, es esto, ¿sí? Esto no es un conjunto. No es el conjunto AB. ¿Ok? Porque un conjunto no tiene orden los elementos. Entonces, de este estilo, el producto cartesiano de A por B va a ser distinto al producto cartesiano de B por A. Los elementos de A por B van a ser parecidos a los de B por A. Lo que pasa es que van a ser pares ordenados invertidos, en sentido opuesto. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Bueno, el ejercicio, por ejemplo, le mete a un ejemplo, un conjunto. Son estos, ¿no? Entonces le dice nombrar los elementos de A por B. Y bueno, ¿quiénes van a ser? Voy agarrando 1, 1, 1. 1A, 1B, 1C. Estos son todos elementos. De ahí, la primera coordenada es un elemento de A, la segunda coordenada un elemento de B. Y tengo más, tengo 2A, tengo 2B. Y bueno, no me da el pizarrón para seguir escribiendo, pero cualquier combinación que arranque con un número de estos tres y termine con una letra de estos tres, eso va a ser un elemento del producto cartesiano de A por B. Y B por A va a tener los mismos elementos, pero invertido el sentido. ¿Sí? Por ejemplo, el par ordenado A1, o sea, que arranque en A y termine en 1, el primer elemento es A. La primera entrada es A, la segunda entrada es 1, ese par ordenado va a pertenecer a B por A. ¿Sí? Hay un conjunto que les aparece mucho, es como vamos a trabajar con los reales, es R por R.
Estos son pares que sencillamente las dos entradas son reales. Entonces, por ejemplo, 7D me habla de bosquejar, claro, y esto lo tengo que dibujar en el plano cartesiano, que el plano cartesiano es una manera de representar R por R. ¿Cómo define R por R? Bueno, si A por B pertenece a por B, lo puedo ver como este punto. Si esto es A y este es B, este punto es AB. Por eso, o sea, el plano cartesiano es una manera muy natural de representar. Profe, puso B y puso A. ¿Cuál es? O sea, puso 7B y después puso una A. Me parece que es el 1.7b el A. Disculpen un segundo, que a mí se me acaba de saltar como que iniciaron sesión de otro positivo y como me iban a echar. Sin embargo, me parece como sigo como anfitrión. Me parece medio raro. No sé ahora qué habrá pasado. ¿Qué me decían? Tal que en... Yo te pregunto, 0,2 pertenece a A. Sí. 1,2 pertenece a A. 2,2 Es la recta paralela ahí. Sí. Hay infinitos en este conjunto. No, miento, es la recta Paralela paralela. a X. Claro, no, es que el bosquejo no va a requerir que marques puntos aislados. Claro, dibujas la recta igual a y te olvidas. No pones ningún valor en X. Lo que quieren que hagas este ejercicio es buscas el 2, no, perdón, el I es 2. Acá está el 2. Acá está el 2. Exacto. Esa recta es el conjunto A. Esa recta es A. Claro, esto es como decirte cuando vos en el liceo te pedían graficar la recta I igual a 2. Y te lo pedían claramente graficar en el plano cartesiano. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que están diciendo, porque el plano cartesiano es R por R. Es el producto cartesiano de R por R. Por eso se llama plano cartesiano. Similarmente, el segundo conjunto. Sí, un segundo. El 1 menos 1 pertenece a C. No, no. Ahora, el 1, este sí, me decían el menos 1, sí pertenece. O sea, me estoy diciendo este
pertenece a C, la voy a hacer en otro valor, que es igual a A. El 1, 1 pertenece a A. ¿Viste? El menos 1 pertenece a A también. A fin de cuentas, ¿quiénes van a quedar que pertenecen a A? Acá en el plano. Van a quedar todos estos. ¿Están de acuerdo? Es tan sencillo como eso. Ver que tipo la recta que está inclinada tipo a 45 grados es la que las coordenadas son ambas la misma. O sea, los puntos que cumplen la condición de esta en C. No, perdón, escribí B. ¿Alguien no entiende esto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Qué me dijiste, Mica? Yo no caso mucho todavía, pero lo tengo que revisar, porque como que me pierdo un poco, pero está. Pero está buenísimo. Yo no entendí por qué 1 y menos 1 pertenecen a C. Porque X igual a Resulta que Y. no, por eso lo taché. Resulta que no. El 1 menos 1 sería este, que tiene coordenada primera 1, coordenada segunda menos 1. No, menos 1 y menos 1. ¿Menos 1 menos 1? Sí. Lo que te está diciendo acá es pares ordenados reales. La primera entrada real, o sea, escribo como corchete, un real, coma, un real, cierre. ¿Sí? Son los elementos de esa forma, tal que la primera entrada es la misma que la segunda. Menos 1 es un bicho de ese tipo. Es un par ordenado, tal que la primera entrada es un real y la segunda entrada es el mismo número real. Entonces está en el conjunto. Gracias. Muy bien, ahora paso misma función. Funciones mismo, yo interpreto que tiene una idea de que es una función, ¿sí? Nos pasamos a ir a la parte 2 del práctico. Capaz que ustedes vienen del liceo con mucha la idea de que una función es sencillamente una fórmula. En realidad lo más formal que vamos a ver ahora en este curso es que una función es tres cosas. ¿Sí? Está formada por dos conjuntos y una serie de pares ordenados. ¿Qué tal? Los pares ordenados en general lo vamos a ver como una fórmula. ¿Sí? Pero tenemos dos conjuntos que esto es importante. Uno es el que se llama el dominio. Y el segundo el codominio. ¿Sí? Entonces, este es tal que si A es un elemento del dominio, entonces existe f de A es igual a un B y pertenece al codominio. Si les ponen una función tal que... Juan, ¿Perdón? habías dicho que una función consta de dos conjuntos y qué más. Y una serie de pares ordenados, o sea, lo que estoy diciendo es como,
Son los conjuntos y los pares ordenados AB. Tal que A pertenece a A, B pertenece a B, y le vamos a decir que este de A es B. ¿Sí? O sea, que relaciona a cada elemento de A con un elemento de B. ¿Sí? Formalmente se define así, o sea, en la práctica no van a necesitar saber esto específicamente. Tienen que acordarse de la noción intuitiva que ustedes tienen de función, que es que yo enchufo un elemento de A y la función me ocupa un elemento de B. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si les definiera esto, les definiera esto, f de n a n, ¿sí? Tal que f de n es igual a n sobre 2. O sea, la fórmula capaz que es algo que para ustedes tiene sentido, ¿sí? Pero en realidad estas funciones están mal definidas. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué esta función es un absurdo? Porque Un elemento del codominio existe. Un natural que sea impar va a dar un racional y no un natural. N sobre 2 no pertenece a los naturales. Ahí va, no necesariamente pertenece a los naturales. O sea, por ejemplo, si tomo según esto, la fórmula f de 1 tendría que ser un medio, ¿no? ¿Sí? Pero esto no pertenece al codominio. Entonces ahí tengo un problema. Otra forma de que no sea una función sería Ahora, que... si esta función estuviera definida de los naturales en los reales, por ejemplo, sí estaría bien. Otra forma de que no sea una función, por ejemplo, si tuviera esto. Y define una función tal que f de a a b, tal que, la defino sencillamente así, f de 1 es igual a c. Eso es una función, así como definí. Sí. Habría que especificar si se pertenece al conjunto de B. No, porque 2 y 3 no tienen correspondencia. Ahí va, o sea, ¿quién es f de 2? Así como lo definí, 2 no tiene una imagen. Y una de las características que tiene que cumplir la función es que todo elemento del dominio tenga una imagen. Más importante, todo elemento del dominio tiene una imagen única. ¿Sí? Solo hay una. Para que sea función tengo que definirle una única imagen a 2, que sea un elemento del codominio, y tengo que definirle también una imagen a 3. No puede ser, se de vuelta. El que 2 Profe, el dominio tenga la misma imagen, ¿quiere decir que no sea una función? No, ahí está bien. Es Profe. función, sí. ¿Sí? No dijimos nada que se pueda repetir la imagen. que tenga una sola imagen no significa que es inyectiva nada más. Ahí va. Esto, que haya dos elementos de dominio diferentes que comparten imagen, eso me quiere decir que la función no es lo que se llama inyectiva. ¿Sí? Inyectiva querría decir que para todo elemento del dominio, del codominio, solo puedo tener una imagen al sumo. Sin embargo, en esta función tengo dos. La función esta la puedo escribir así. Entonces aquí va allá. Igual, tipo, lo que vos estabas diciendo no era que no puede un mismo elemento del dominio tener dos imágenes distintas en el codominio. Y eso no, tipo, no implica que sea inyectiva o no. No, o sea, por eso ejemplo, implicaría que directamente no funciona. Cuando tenés... Claro, F de 1 no puede ser 2 y 3, tiene que ser o 2 o 3, por ejemplo. Otra cosa diferente es esto, que f de 1, la imagen de f de 1, la imagen de f de 3 es lo mismo. Esto es una función. Lo que no es una función inyectiva. Para ser inyectiva, todas las imágenes tienen que ser diferentes para diferentes números. Para diferentes elementos del dominio.
También hay otra definición que ustedes ven que es la sobreyectividad. ¿Sobreyectividad qué quiere decir? Que todos los elementos del Que todo codominio valor en el estén codominio tiene una en imagen. dominio. Ay, perdón, que te interrumpí. Esta función es sobreyectiva. No, No. B no tiene. B no tiene preimagen. B no tiene imagen. No hay ningún elemento del dominio tal que su imagen sea B. ¿Qué podría hacer para que sea inyectiva o sobreyectiva esta función? ¿Qué le podría cambiar? Que la imagen de A, digo de 1 sea B. Podría, por ejemplo, era esto. Ahí sí. Ahí cada elemento de B tendría tiene algo en A, digamos, por así decirlo. Ahí va. Cada elemento del codominio tiene una preimagen y no hay dos elementos del dominio que tengan la misma imagen. O sea, si tomas dos elementos distintos de A, obtenés dos imágenes distintas por la función. Entonces, Definida así es biyectiva. ahora, como lo definimos, es tanto inyectiva como sobreyectiva. A eso se le llama ser biyectiva. Biyectiva quiere decir sobreyectiva e inyectiva a la vez. Entonces, muchos de estos ejercicios de la parte 2 te dan funciones y vos que te preguntan, ¿estas funciones son inyectivas, son sobreyectivas, son biyectivas? ¿Qué son? Profe, ¿podemos hacer el 4 de las funciones? Vamos a hacer el 4. El 3 creo que no nos va a dar el tiempo. Lamentablemente. Bueno, resulta que tengo primero una función A que va de A a B. ¿Sí? Este es A y este es B. Entonces, que me manda A en G. Esto es una forma muy sencilla de representar funciones. F en L. E y B van ambos a costa. Se va. Por el momento dibujo eso. Esa es F. ¿Cierto? Entonces, primero, F es una función. Sobreyectiva. Primero, F es una función. Y pues voy pasando uno por los elementos del dominio, que es A, veo que todos tienen una imagen que está en B. Y esa imagen es única para cada uno. ¿Sí? O sea, la letra A tiene la imagen G que está en el conjunto B. ¿Sí? Lo mismo para, por ejemplo, B tiene la imagen G que también está en el conjunto B. Este tiene la imagen L que está en el conjunto B. Entonces esto es una función. Ahora alguien me dijo, ¿qué dijeron de la sobreyectividad? Disculpen un segundo. Hola. Entonces, si hubiese alguno ahí en A que no tuviera ninguno en B, ya ahí ya no es función, ¿no? Claro. Ahí va. Sí. Disculpen. Esa sí no es ni inyectiva ni sobreyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque a G, por ejemplo, le corresponde A y B.
a A y B les corresponde G. ¿Sí? Claro. Porque la preimagen de G son dos elementos, son A y B. No tiene preimagen única. Y no es sobreyectiva porque hay elementos de B que no tienen preimagen. ¿No? Ahí va, por ejemplo, I y H. Entonces esta función no es sobreyectiva, tampoco era inyectiva. Después tenemos la función G. Pero voy a ver cómo es, como dice el M a N, L a N, H va a O, K va a Q, I va a R, J va a P, ¿no? Bien. Y es así, es biyectivo. Pues tanto inyectivo como sobreyectivo. Ahí va, esto es una función, verifiquen ustedes, es inyectiva porque si van recorriendo los elementos de C, ven que todos tienen una única preimagen, a todos les llega una única flecha, y es sobre porque a todos les llegan flechas. No hay elementos de C que quedan sin flechas. Entonces la función inyectiva es biyectiva, entonces es sobreyectiva. ¿Puede repetir eso? No entendí. La función G es biyectiva, ¿sí? Porque es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es inyectiva porque si vas recorriendo los elementos de C, del codominio, ves que a ninguna le llega más de una flecha. O sea, no hay ninguno que tenga más de una preimagen. Ah, eso Y haría es sobreyectiva porque no hay ninguno que no tenga flecha que le llegue. el primero me dijiste porque era sobreyectiva o porque era inyectiva. Porque era inyectiva. Inyectiva quiere decir que le llega no más de una flecha. Y sobreyectiva quiere decir que le llega al menos una flecha. Buenísimo. También algo para anotar, o sea, entonces lo que me queda es que G es una biyección. Algo que capaz que les interesa es darse cuenta entonces que lo que hice fue, lo que G hace es emparejar uno a uno a los elementos de B y de C. Como conclusión, B y C tienen la misma cantidad de elementos. Si existe una biyección entre dos conjuntos, esto es una definición, se dice como que tienen la misma cantidad de elementos. Son del mismo tamaño. Y créanlo o no, esa es la manera que ustedes cuentan. Cuando ustedes cuentan cosas, lo que aprendieron teniendo a 3 años, a saber, no sé, contar objetos, lo que hacen es emparejan objetos con números naturales y les arman una biyección entre los dos. Entonces, por ejemplo, si tengo que contar cuántos conjuntos hay acá, digo 1, 2, 3, hay 3. ¿Por qué? Porque los emparejé uno a uno con los primeros 3 números naturales. Así que funciona contar. ¿Y cómo sigue la parte de que f de g? O sea, Bueno, representado así con diagramas. a partir de F y G puede definirse este dicho que se llama la composición de F y G. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, a un elemento de A le aplico primero F y después le aplico G. ¿Sí? O sea, hago una función después de la otra. G o F. G compuesta con F. De un X, esto va a ser G de F de X. ¿Sí? No cualquier par de funciones se puede componer. ¿Sí? Para poder componer dos funciones, ¿qué tiene que cumplirse? ¿La biyectiva puede ser? No, no necesariamente.
Y Que el supongo dominio de que una esté en el en codominio de la otra. ¿Cómo, perdón? Que el dominio de la primera esté incluido en el codominio de la segunda. Ahí va. Ahora, acá puede componer G y F, porque resulta que, claro, el dominio de G coincide con el codominio de F. ¿Sí? Pero a ver, podría haber dicho, yo que sé, podría haber definido F compuesta con G. Esto no, porque esto me queda absurdo. ¿Sí? Porque esa función parte de B. Si yo aplico primero G, parto de B, voy a C y después quiero aplicar a A, pero no le puedo aplicar a un elemento de C. Es absurdo. ¿Se entiende? Entonces, esa es una condición esencial para poder componer funciones. Tienen que ser tales que el dominio de una coincide con el dominio de otra. Entonces, la función composición. Vamos a ver cómo nos queda. La función composición va de A y termina en C. Entonces, a ver, A, por ejemplo, es un elemento de A. ¿A qué elemento de C le corresponde? y a M. M. Algo importante para notar es que no me importa en realidad específicamente cuál es el camino que toma A para llegar a M. O sea, pasa por G, pero me daría lo mismo si pasa por L o por I. El punto que llega a M, a la función G compuesta con F, o sea, es una función que va de A a C. Para esa función, en realidad, una vez que la defino, ya no me importa B. ¿Sí? Entonces me dibujo una flecha como por aquí al lado. ¿Quién es la imagen de B? M también. Muy bien. Dejar claro que no este es azul. ¿Se ven bien los colores? Sí. Sí. Bien. La imagen de F, N. 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 Ahí así puedo seguir con todos. Imagen de C, Q. Puedo seguir las flechitas. Tanto la imagen de E como B me dan lo mismo, me llegan allá a P. Tampoco es ni inyectiva ni sobreyectiva. Ahí va, alguien ya me nota que no me quedo ni inyectiva ni sobreyectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, M tiene dos preimágenes, tiene tanto a A como a B. Y O no tiene preimagen. Claro, O, por ejemplo, no tiene preimagen. Entonces, esta no es nada. Entonces, compusimos una función que no era ni inyectiva ni sobreyectiva, con una función que es biyectiva, y nos quedó una función que tampoco es ni inyectiva ni sobreyectiva. En general, si compone tipo, funciones aleatorias que no son inyectivas ni sobreyectivas, el resultado no va a ser ni inyectivo ni sobreyectivo. Ahí va, Para, para responder a eso, ¿cómo hacemos? ¿Ponemos los pares ordenados a G o F? No, como mirar el dibujito y argumentar, por ejemplo, esta función no es inyectiva porque M tiene dos lemas. Eso está bien. Claro, pero donde dice calcular G o F. Ahí va, calcular G o F. Bueno, calcularlo puedes decir como que está representada con las líneas azules. Ahí va. Si querés, puedes representar todos los pares. O sea, podés representarla como F de A. No, perdón, F no, como no se llama F. No. Podrías calcularla como G compuesta con F. De A es igual a M. G compuesta con F de B es M. O sea, podrías representarlo así, diciendo todo quién es la imagen de quién. Ahí va, gracias. Alguien me notó ahí que si tengo dos funciones biyectivas y las compongo, el resultado sí es biyectivo. No voy a dejar a ustedes que lo verifiquen. Creo que no es un ejercicio de cálculo, ¿no? Creo que no está en ningún lado.
Sí, creo que no está en ningún lado. La clase que viene voy a seguir con algo de funciones y después voy a terminar con lo de inducción. A mucha gente después les complica la inducción. Una pregunta. ¿Esta clase a qué hora la suben hoy? No tengo- yo no sé encontrar cuándo. Creo que Bernardo tarda no mucho. Quien sube las clases en general es Bernardo. No sé a qué hora la subirá, pero o sea, tampoco creo que se demore tanto. La otra vez, por ejemplo, las clases, o sea, la última vez porque se olvidó de las mías, pero las clases, por ejemplo, de Alejandro estuvo relativamente rápido subida. No le tomó tanto tiempo. Dale, gracias. ¿Alguien quiere que me algo al final? ¿Sí, Mica? ¿Me decías, Mica? No, a mí me complica. A mí me complica poner clases en la noche. No sé, pues sí, verdad que estaban. Lo que pasa es que estaban esperando, iban a llegar nuevos ayudantes a animar, pero creo que se atrasó su llegada y estábamos contando con que esa gente fueran los que se encargaran de tomar los prácticos de la noche. Entonces, en este momento estamos como cortos de prácticos de noche. Debería haber más. Eventualmente vamos a poner gente. O sea, se retrasó todo eso de la entrada de nuevos ayudantes y una complicación ahí para poner prácticos. Es por eso que no tenemos. Pero creo que la intención es que haya. La intención es que haya. No, pero no, en medio de la noche justo tengo clases y me puse para que diera las clases de. Podés hacer eso, podés hacer eso. ¿Se acuerdan de mi correo, no? Lo te leo. Ahí va. Muy bien. Alguien me iba a preguntar algo ahí al final de la clase que les dije, al final de la clase les explico. No me acuerdo qué era ya. No, lo de las trigonométricas, ¿no? Sí, no. Una duda también para hacerte, pero está. Si se puede, no sé. Una duda del ejercicio de funciones el 8, pero está. No sé si se podrá. El 8, a ver qué es una cosa medio. Uno ahí tiene una gráfica, pero no. Sí. Capaz que lo hago en la clase que viene. Ese no entendí nada. O sea. Nada, eso quiere decir tipo que, o sea, el gráfico que te dan es G, no, perdón, el gráfico que te dan es F, y tipo, por ejemplo, G de X es igual a F de X más C, el A. Eso es que te están diciendo G es como la función F más una constante. Lo que te va a pasar es que el gráfico se te levanta. ¿Entendés? Que va a quedar igual, pero levantado. Ahí va, si esta era G, perdón, esta era F, entonces acá te queda G. Acá la diferencia Pero si C es 2, por ejemplo, se sube 2 lugares el gráfico, ¿no? Ahí va, si C es menos 2, se baja 2. Lo bajás, ahí va. ¿Y cómo sabes ahí? Si es más o menos. ¿Cómo sabes qué? Nada, si sube o baja en realidad, porque no sabes si la constante es negativa o positiva. O sea. No, pero C puede ser cualquiera. Claro, lo único que decís es lo siguiente. O sea, lo único que entiendas es esto. Está. Ahí va. Lo que lo puedes representar como que C es una flechita. ¿Sí? Y lo mismo con nosotros, o sea, vas a tener transformaciones específicas. Por ejemplo, en el segundo, que es F de X más C, eso se te va a desplazar en la horizontal, por ejemplo. Y hay algunos que se te va, por ejemplo, a reflectar, o se te va a cortar el gráfico, o yo qué sé. O sea, que entiendas en cada caso cuál es la transformación en la que resulta lo que gráficamente, en qué resulta cada transformación. La sumar a una constante es levantar o bajar el gráfico. Ahí va. Está. Voy a tratar de hacerlo. Gracias.
hay que, o sea, si querés probarlo, sí, porque tenés que probarlo para todo lo que hay. Entro en mi correo. Fabricio Guido sin vocales, @fin.edu.uy. Si a alguien le interesa no sé si a alguien le interesa si alguien ponga en el chat si le interesa alguna explicación corta acerca del 4, de la trigonométrica. Ya, que tengo que explicar y algo y me había explicado todo. No. ¿Ese no lo vas a explicar la clase que viene, al de trigonometría? Creo que no, porque tengo que avanzar con funciones y tengo que avanzar con... Ah, porque querés hacer inducción completa la clase que viene. si no, una cosa importante que les decía, en este curso, cuando hablemos de ángulos y hablemos de las funciones seno y coseno, vamos a estar hablando siempre en radianes. ¿Sí? Tenemos que poner la calculadora en radianes, entonces. En general, es muy probable que ustedes a lo largo del liceo hayan tenido la calculadora en grados y hayan trabajado siempre con grados. Esto como que en el curso de cálculo, capaz que en el curso de física, bueno, usen, seguramente van a usar grados. Curso de física, capaz que usan grados. Curso de cálculo, radianes. ¿Sí? ¿Por qué? Por razones que le vamos a explicar después. O sea, la función seno y coseno, tal cual las entendemos, toman entradas en radianes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir radianes? Quiere decir que el ángulo lo que está midiendo es cuántos radios mide. ¿Sí? O sea, la longitud de este arco es, si este es el radio, ¿Cómo se llamaba el simbolito ese que parece una O? tita o teta, de cualquiera de las dos maneras. Entonces, el ángulo es, la longitud de esto es R por tita. En general se fija como para que estemos trabajando en el círculo unidad, ¿no? Entonces, esto es 1 y esto es 1. ¿Sí? Si bajamos para que R igual 1, o sea que en realidad este punto, que es el que siempre se arranca, sea el 1. Esto es lo que se llama el círculo de unidad en el práctico cartesiano, se le dice al círculo que está centrado en el origen y tiene radio 1. Entonces, ¿qué pasa? Si este círculo de radio 1, entonces, por ejemplo, el ángulo que da toda la vuelta hasta acá, este mide pi. ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, toda la circunferencia sería 2pi por el radio. ¿Ok? En este caso que tengo el radio en 1, toda la vuelta es 2pi. Entonces, media vuelta es pi. Entonces, si estoy hablando de seno de pi, o sea, es como que les estoy hablando del seno de 180 grados. ¿Sí? Estoy hablando del coseno de pi, les estoy hablando de 180 grados. Bueno, el seno de pi, ¿cuánto es? Bueno, esta no sé si se sigue borrando. Seno es proyecto a la coordenada vertical, coseno proyecto a la coordenada horizontal. Entonces, con seno de pi sería proyecto a la coordenada a la vertical, al eje vertical. ¿Cuánto vale? Vale 0. Es como me dijo alguien que decían que seno de múltiplos de pi me da 0. Alguien me dijo. Fui yo. Entonces, cuando les digan pi sobre 4, ¿qué les están hablando en grados ahí? 45. Pero vale, están hablando de 45 grados. Están hablando de tomar los 180, que son pi, y dividirlos entre 4. Entonces, voy a borrar un poco acá, porque ahí está.
Entonces, si hablo de pi sobre 4, estoy hablando de este punto, cuáles son sus coordenadas en X y en Y. ¿Sí? Y esto va a ser la medida de X. Acá la animación. Esto va a ser el coseno de pi sobre 4, por ejemplo. Y este va a ser el seno de pi sobre 4. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa? Me piden en un momento como que lo que me están pidiendo es el seno de los múltiplos de pi sobre 4. ¿No verdad? Entonces resulta, no me va a quedar sencillamente este punto, me va a quedar también, por ejemplo, este. Me va a quedar este. Voy avanzando de a 45 grados. Claro, este seno de pi sobre 4 va a ser el seno de este que está acá, de 45 grados. Este va a corresponder con n igual 2, porque ahí tipo, es el mismo ángulo multiplicado por 2, ¿no? 45 grados por n va a ser como n por pi sobre 4. Y te pide que te vayas moviendo ahí. Este va a ser el caso n igual 1, este va a ser n igual 2, este va a ser n igual 3, esto va a ser n igual 4. O sea, por el caso de que n sea 4, lo que estoy diciendo que usamos el seno de 4 por pi sobre 4. O sea, el seno de pi. Claro, cuando n vaya a valer 4. Estás buscando el seno de n pi sobre 4. Cuando n vaya a valer 4. Nos va a quedar 4 por pi sobre 4, ¿no? Eso es pi. Porque antes eran los 4. Entonces me están preguntando ahí por el seno de pi. Entonces cuando n igual 4, el elemento del conjunto sería el seno de pi, que es 0. Esto es n igual 5, n igual 6, n igual 7, n igual 8. Ahora también esto es n igual 0. Porque eso sería como el seno de 0. ¿Verdad? Y si tengo n igual 9, veo que caigo de vuelta acá. Y n igual 10 caigo de vuelta acá. Porque si voy dando vueltas de 45 grados a lo largo del círculo unidad, volví a donde arranqué y ahí empiezo a repetir. ¿Se entiende? Entonces ese conjunto, que en un principio n puede ser cualquier natural, entonces el conjunto en principio podría ser infinito, resulta que no es infinito. Resulta que va a tener nada más, a lo sumo, 8 elementos. Porque ahí realmente solo, vas a estar trabajando realmente solo con 8 puntos a lo largo del círculo de unidad. ¿Sí? No, no. El n perteneciente a los naturales está después de los dos puntos. Quiere decir que el n es nada más para darte una condición sobre cuando escribí la forma seno de n pi sobre 4, cuál es la condición sobre ese n que está ahí. No es un conjunto de naturales. No es un conjunto de naturales. Es más, o sea, este conjunto
X sobre 4 no perteneciente a la natural. Este conjunto va a contener a el número 1 sobre raíz de 2. Fíjate que llamo A. 1 sobre raíz de 2, que claramente no es un natural, va a pertenecer a A. ¿Por qué? Porque 1 sobre raíz de 2 resulta que es el seno de esto cuando n es igual a 1. Y es lo mismo. Sí, esto es un elemento del conjunto. El ejercicio es determinar todos los elementos del conjunto. O sea, es como que te están dando un conjunto por extensión, quiere decir, escribirlo por compresión. Sí. El elemento es el resultado de la suma de sumar el seno. O sea, por ejemplo, seno de 0 por pi sobre 6 más el coseno de 0 por pi sobre 6, el resultado de esa suma va a ser un elemento del conjunto que está representado. ¿Me entendés? Otro elemento de ese conjunto va a ser el seno de 1 por pi sobre 6 más el coseno de 1 por pi sobre 6. El resultado de esa suma es otro elemento del conjunto descrito en la parte B. ¿Me entendés? Sí, en ese caso te va a quedar cuando llegues a n igual 12. ¿Por qué? Te va, 6 te va a resultar cuando te va a tomar llegar hasta dar la vuelta de 180, para dar toda la vuelta de 360 vas a tener que buscar 12 números. Cuando yo me tengo que ir, disculpan si alguien menos que alguien tenga interesado en algo muy rápido. Una pregunta que respondo sin más, sin tener que dibujar nada. Dale, nos vemos el viernes. Bueno, nos vemos, profe, gracias. Nos vemos.